saludo, hermanos, de nuevo aquí en TV Caricuao, con su programa La Voz del Pueblo de Dios, transmitiendo hoy viernes 12 de febrero, Día de la Juventud. Y también vamos a hacer un programa especial hoy por el Día de los Enamorados, que es el 14, el próximo domingo. Estamos transmitiendo desde aquí de TV Caricuao, su programa La Voz del Pueblo de Dios, que sale todas las semanas y es transmitido precisamente por Radio Macarao 100.3 FM los sábados y los domingos a las 7 de la mañana y por las redes sociales de YouTube. Sean todos bienvenidos y tenemos un programa especial. Hemos tenido aquí un invitado de honor, nuestro hermano Wilfredo Marcano. Wilfredo, encantado de que estés aquí con nosotros en este programa especial. Gracias por la invitación. Bienvenido a nuestro programa. Wilfredo Marcano pertenece al equipo de pastoral familiar de nuestra iglesia, un asesor de parejas, y él nos va a ayudar a entender cómo podemos pasar un día de los enamorados con nuestra pareja que verdaderamente sea efectivo y eficaz. Rosa. Bueno, dándole gracias a Dios una vez más, bendecidos. Este fin de semana tan maravilloso donde no solamente vamos a compartir el amor de Dios, sino que es la plenitud de Dios, la plenitud, porque el Día del Amor es el amor pleno, el amor que solamente puede brindar el sentir un corazón lleno, satisfecho con esas bendiciones que regala nuestro Creador. Amén. Y por supuesto, esa juventud que es producto de ese mayor regalo que nos da el Señor. Amén. Bueno, le damos gracias a nuestro hermano Leiber Córdoba, invirtiendo el día de hoy aquí para trabajar con nosotros, para poder llegar a ustedes. Le damos las gracias también a Jesús Blanco, director, presidente de TV Caricuao, que siempre nos acompaña para poder llegar a todos nuestros queridos radiousuarios también de Radio Macarao. Le damos las gracias a Manuel Maldonado y a nuestro director también de TV Caricuao por compartir diferidamente este programa. Como siempre, le damos las gracias, por supuesto, al Espíritu Santo, que es el gran productor de este programa. Siempre tenemos una palabra bien sabrosa para degustar. Hoy vamos a hablar un poco sobre las tentaciones, pero no solamente vamos a hablar de las tentaciones de Jesús, sino vamos también a comparar un poquito con las tentaciones que muchas veces nosotros tenemos en nuestras casas, esas tentaciones de flojera, esas tentaciones de no hacer nada, esas tentaciones que tiene mucha gente de ahorita con el bachaqueo, del acaparamiento, de todo ese tipo de cosas. Jesús también lo tentó el demonio, pero lo tentó muchísimo más grande y él pasó las tentaciones y nosotros también vamos a ver cómo las pasamos. Pablo. Sí, pues efectivamente, como ya anunciamos del programa anterior, estamos ya en la Cuaresma. El pasado miércoles en nuestra Iglesia Católica se hizo esa ceremonia tradicional de la imposición de ceniza y en esta semana vamos a comenzar la primera semana de Cuaresma que nos habla precisamente de esas tentaciones. Vamos a escucharla en el Evangelio de San Lucas, pero antes vamos a ponernos en la presencia del Señor para que podamos nosotros tener esa capacidad que solamente por el Espíritu la podemos adquirir, de hacer una exacta interpretación de lo que significaron las tentaciones para Jesús y lo que significan hoy para nosotros. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque nos permites a través de estas ondas televisivas y radiales y de las redes sociales llegar a tu pueblo santo con tu palabra que es vida y eficaz. Ayúdanos con el Espíritu para que esa palabra pueda llegar a nuestra mente y a nuestro corazón, pueda transformar nuestra vida y que el ejemplo de Jesús también nos enseñe a nosotros a salir victoriosos de cualquier tentación, de cualquier desviación de tu santa presencia y de tu voluntad, que siempre es nuestra felicidad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre.
Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuidarás las tentaciones. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, como todos los primeros domingos de Cuaresma, la Iglesia nos pone este episodio en el inicio de la vida pública de Jesús para mostrarnos allí en estas tres tentaciones. Son tres estilos y formas distintas que el enemigo tentó a Jesús y que a través de su vida hasta la cruz lo va a seguir tentando con estos tres estilos o formas de tentación. Es muy importante que nosotros descubramos la estrategia del enemigo para que nosotros podamos salir victoriosos como Jesús ante las pruebas que Él nos pone, aprovechando precisamente nuestra condición humana, aprovechando nuestra debilidad, aprovechando nuestro deseo de tener éxito y triunfo en la vida. Estamos en el desierto, está Jesús ayunando como un ser humano que no era Superman, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Él sintió debilidad y también sintió hambre. Estaba en un proceso de oración y estaba simplemente allí pidiéndole al Padre que le diera luz para ver qué es lo que él tenía que hacer. Él había recibido el Espíritu Santo estaba con él y él se fue al desierto para preguntarle al Padre: bueno, Padre, ¿y qué misión? ¿Cuál es la misión que tú me encargas? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y si verdaderamente yo soy tu hijo, oriéntame y guíame. Y allá había silencio, un silencio profundo. Y Jesucristo pudo en un momento determinado tener esa duda que caracteriza a todos los seres humanos. El Padre le había hablado en el bautismo: tú eres mi hijo muy amado. Pero en la mente de Jesús pudo haber, en cualquier momento, haber tenido esta tentación. Porque la tentación no es una invasión del demonio de fuera. La tentación es algo que se produce dentro de nosotros cuando hay alguna duda, cuando hay un quebrajamiento, una debilidad. Jesucristo estaba diciendo: cónchale, pero verdaderamente yo seré hijo de Dios. Bueno, tengo que probarlo, ¿no? Y allí es donde el tentador entra en escena. Él tenía el poder del Espíritu Santo y él tenía hambre. El demonio utiliza tu capacidad, tu poder y tu necesidad. Es muy importante que tengamos esto claro para poder nosotros entender la estrategia del enemigo. Él sabe tu debilidad y él sabe tu poder. Y también él sabía el poder que tenía Jesús y la debilidad que tenía Jesús. ¿Cuál fue la tentación? Usa tu poder para satisfacer tus necesidades. Y el poder del Espíritu Santo que Jesucristo recibió de su Padre no era para él satisfacer sus necesidades, sino para que con ese poder él pudiera satisfacer las necesidades de los demás. En la Cuaresma precisamente se nos invita a eso, a no usar el poder nuestro para resolver nuestro problema, para resolver nuestras necesidades. De ahí, como Johnny lo había ya preanunciado, por ejemplo, el bachaqueo. ¿Por qué el bachaqueo es una tentación y un pecado? Porque el bachaqueo es la capacidad que yo tengo para ver cómo yo ante la crisis resuelvo mi problema. Y no solamente mi problema, sino que yo puedo comercializar con la debilidad y la necesidad del otro. Entonces yo uso el poder
para satisfacerme yo y para explotar, teniendo en cuenta de que las otras personas tienen necesidad. Por eso es un pecado perverso, ¿no? Y por eso en la Cuaresma se nos invita a hacer lo contrario. En vez de bachaquear, yo le invito en nombre de Cristo a tener esa habilidad, y si usted puede alcanzar más de 2 o 3 o 4 harinas, acuérdese que hay gente que no tiene ni capacidad, ni tiempo, ni manera de buscar eso. Quítese usted esa habilidad que usted hizo para obtener, que no es mala. El malo es cuando usted lo acapara, pero si usted tiene esa habilidad para repartirlo y compartirlo, bueno, eso fue lo que le dijo Jesús al demonio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo eso? Que él tiene primero que usar ese poder para servir a los demás. La otra tentación precisamente es en base a la misión que Jesucristo tenía de su Padre. ¿Cuál es la misión que Jesucristo tenía de su Padre? Conquistar el mundo. El Padre lo llamó para que atrayera almas al reino, para que todo el mundo entrara en el reino de su Padre. Esa era la misión, la conquista del mundo. ¿Qué pasa? Que el enemigo sabía ese proyecto de Dios en Jesús y sabía el poder que él tenía, pero él no iba a poderlo alcanzar. Y el diablo entonces se le presenta. Bueno, todos esos poderes que tú quieres conquistar, los reinos y los imperios, eso me lo han entregado a mí, yo soy el dueño de eso. Y el diablo tenía razón. Él es el dueño de toda la riqueza del mundo, de todas las loterías y de todos los narcotraficantes. ¿Quién está detrás de eso? Él, que es el que controla a esos seres humanos para hacer el mal y explotar. Y además, si tú te postras y me adoras, yo te lo doy así facilito. Era la invitación de Jesucristo tomar el camino fácil, tomar el camino del azar, tomar el camino del contrabando, de la corrupción, para él lograr el objetivo que el Padre le encomendaba. Pero el Padre le dijo, ese no es el camino. Y Jesucristo lo sabía. Es el camino de la humildad, de la sencillez. Por eso es que Jesús le responde tácitamente, solamente a Dios voy a rendir culto y me voy a postrar. Por eso cualquier postración que usted haga ante los hombres y ante los poderes de este mundo es un acto de idolatría, es un acto de ir en contra de lo que Dios le manda. Jesucristo obedeció a su Padre y por nada del mundo se vendía y nadie lo pudo comprar. Esa es una tentación que también nosotros tenemos y que la vamos a analizar. Y por último, la tentación de la fama, el show. Vete al alero del templo y tire por abajo porque vendrán los ángeles y así vas a conquistar, como le gusta a muchas personas, tratar de, como lo decíamos en el miércoles de ceniza, que cuando hagas tu ofrenda, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, pues muchas veces con los fariseos, que Jesucristo muchas veces le llamó la atención, ustedes se visten y se hacen pasar por honor y buscan honor puestos en la sinagoga, ya ustedes recibieron la recompensa. Jesucristo no venía aquí a hacer show, Jesucristo venía por el camino de la humildad, del sacrificio y de su entrega, a llevar a los seres humanos, sobre todo los que estaban despreciados, a ese reino del Padre por un camino radicalmente distinto a lo que el enemigo o él mismo en su condición humana tenía aquella lucha. Hasta el final en la cruz él tenía esa lucha. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Voy a dejar aquí a mis hermanos para que ayuden Pablo. a desglosar esto y aterrizarlo entonces a nivel de testimonio. Gracias, Pablo. Vamos a pasarle la voz a nuestra hermanita Rosa Mireya y luego a mi hermano Wilfredo. Vamos, Rosita, ¿qué nos tienes que decir sobre la palabra de hoy? Bueno, fíjate que hay unos elementos que mencionaste que son, primero, satisfacer las necesidades. Segundo, el camino fácil para cumplir una misión. Y tercero, tentar a Dios, tentarlo, ¿no? Yo siento que es importante estos 3 elementos que bien lo mencionaste, bien claro lo expresaste, porque cada uno de ellos toca aspectos de nuestras vidas. Y que en un momento, las necesidades. Parece ser que no es malo utilizar lo que tenemos para satisfacer las necesidades, pero si eso va en contra de mi hermano, ¿verdad? Bien lo decíamos hace un momento, con la gente que se aprovecha de los alimentos para venderlo más caro. Entonces, estamos allí en contra de lo que es la esencia de la palabra. Y es allí por eso, yo siento que nosotros
nos quebrantamos, y fue una palabra que utilizaste, quebrantamiento de nuestra persona, ¿verdad? Y se cae en esa tentación porque no hay una convicción en cuanto a esa formación. Por eso es que debemos fortalecernos en la palabra, fortalecernos para encontrarnos primero con nosotros mismos, para poder entonces desde esta visión poder encontrarnos con Dios. Porque ni lo uno ni lo otro, si nos vamos a ciegas a seguir una persona y ni siquiera la conocemos, entonces no podemos en ningún momento serle fiel, ¿verdad? Necesitamos tener esa convicción, el por qué yo estoy decidiendo tener un camino, por qué yo estoy decidiendo andar conforme a unos lineamientos, por qué eso me conviene. Y eso necesita de degustar esa palabra, de digerirla, de que me transforme, que no sea simplemente un seguirlo porque lo escuché y es un mandamiento más. No, es algo que tiene que penetrar en mis entrañas. En la misión, fíjense que interesante, porque muchas veces nosotros pensamos, y ha sucedido, sobre todo cuando vienen esas donaciones que no sabemos de dónde vienen. Entonces, bueno, no importa de dónde venga esa donación, no importa de dónde venga ese dinero, si ese dinero es para ayudar al pobre. Lo hemos visto en más de una ocasión. Y resulta que muchas veces es dinero corrupto, dinero mal habido. Son elementos que se obtienen producto de situaciones que no son realmente que construyen, sino que destruyen la esencia del hombre. Y sin embargo, por no estar bien en esos cimientos, decimos, no, eso contribuye a la misión. Claro. Perdón, Rosa, yo le iba a hacer un comentario que dice muy importante. Este es un principio moral que continuamente se pierde, ¿no? El fin no justifica los medios. Usted no puede usar un medio corrupto para buscar un fin bueno. Eso es una incongruencia, eso es un absurdo, ¿no? ¿Verdad? Si usted quiere lograr un fin bueno, tiene que usar medios buenos. No se puede usar un medio corrupto, repito, para lograr un bienestar. Eso pasó con el famoso narcotraficante de la hermana República de Colombia, con Rafle, y con allá en Francia, y con mucha gente, sí, ¿no, verdad? Robin Hood, ¿no, verdad? Así Es decir, estamos tratando, y ya la semana que viene vamos a hablar del caso de nuestro hermano Camilo Torres, ¿no, verdad? Para yo justificar un bien visto, bueno, yo hasta puedo matar y robar para lograr ese bien. Creo que es un principio importante de nuestra vida cristiana, esto es un programa cristiano, el fin no justifica los medios. Adelante. Entonces aquí vemos cómo los fundamentos de nuestra esencia, de nuestra palabra, de la palabra del Señor, va a hacer una transformación en nosotros y va a sujetarnos, no por obligación, sino por convicción. Y es allí donde nosotros inclusive tenemos que pararnos muy firmes para no caer en la última tentación, de que, yo soy del Señor, ya yo soy instrumento de Él, y por eso en su nombre yo ordeno, pero de una manera que ya no es del Señor, sino es mía, es mi voluntad. Nosotros la semana pasada hablamos de hágase conforme a la voluntad del Señor. Amén. Pero parece ser que nosotros perdemos esa dimensión y creyéndonos poseedores del poder que nos da el Señor, porque nos endiosamos. Entonces somos nosotros que nos apropiamos de algo que no es nuestro y queremos vendernos y queremos mostrarnos ante el mundo llenos de una fama que no nos corresponde, y lo que hacemos es diversar, transformar la esencia y perder el camino, y no solamente nuestro camino, sino el camino de aquellos que están buscando la verdad. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Lo invitamos para la segunda parte, pero ya está metido aquí. Dale, Wilfredo. ¿Qué tiene que decirnos nuestro hermano Wilfredo? Gracias. Opino que como discípulos de Jesús tenemos que conocerlo a Él, y esas tres palabras me quedaron bastante, que es debilidad, necesidad y el poder. Pero cada una de estas palabras tiene una respuesta que nosotros tenemos que aprenderla porque la hizo nuestro Padre Jesucristo. Las tentaciones siempre van a estar allí, siempre vamos a estar moviéndonos en estas tres palabras que de verdad son tremendas, pero tienen una respuesta contundente de Jesús, aprenderla
cuando estemos en momentos de debilidad, saber que no solo de pan vive el hombre, y en la necesidad, en cada una de ellas, tener una respuesta aprendida, conociendo a Jesús, conociéndonos, yéndonos a eso, a volver a Jesús, a conocerlo a Él. Y de esa manera nosotros internalizar eso en nuestras vidas y de esa manera nosotros poder lograr y salir adelante con estas tentaciones. Es muy Amén. importante, Wilfredo, lo que acaba de decir por lo siguiente. Fíjense que en todas las tentaciones Jesucristo responde con la palabra. Sí, sí. Y en la última tentación el demonio también usó la palabra. Porque está escrito, y está escrito en el Salmo 91, los ángeles no te dejan romper la piedra. Por eso lo que decía Rosa Mireya, no tientes al Señor tu Dios, porque hay gente que usa su palabra, la palabra de Dios para justificar sus corrupciones y sinvergüencería. ¿Qué nos dice Johnny? Tú que eres experto en eso. Gracias, bueno, los expertos, el Espíritu Santo que nos ilumine. Me llama mucho la atención todo siempre como el Evangelio cuando dice que cuando Jesús se va al desierto, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y como Él estaba lleno del Espíritu Santo, Él podía enfrentarse a esa lucha tan fuerte que le tocaba, ¿no? Entonces te dice, y fue tentado por el demonio. Duró 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada. Ese es algo que siempre lo hemos discutido en la iglesia, como hay personas, porque no solamente Jesucristo duró 40 días en el monte, también se habla en las escrituras de que Abraham también subió al monte y duró 40 días y 40 noches sin comer. Haciendo la aclaración de que 40 es un número no exactamente literal, como lo toman los hermanos testigos, 144.000, no es 139.999. Sino un tiempo. Es un tiempo suficientemente largo y profundo para prepararse a un acontecimiento importante. Eso lo quiere decir la palabra 40. Quiere decir que Jesucristo estuvo un tiempo suficientemente largo y profundo en el desierto preparándose para la misión. Correcto. Entonces fíjate lo importante. Entonces en ese momento Jesucristo se fue al desierto para tener un encuentro ¿con quién? Un encuentro con Dios primeramente, pero también iba a tener un encuentro con el diablo. Era exactamente, es la tentación, lo que... Eso es lo que me quería referir, que nosotros mismos muchas veces cuando hemos tenido esas tentaciones, que tenemos ese encuentro con Dios, pero también tenemos ese encuentro con el demonio, precisamente cuando vamos y conseguimos un producto de primera necesidad. Oye, el encuentro con Dios es que, cónchale, me lo voy a llevar para compartirlo con mis amigos, y el encuentro con el demonio, el otro que te dice en la mente, pero llévatelo todo para tu casa, claro. No pienses en los demás, sé un poco más individualista. Entonces en ese momento también Jesús fue, fíjate que entre las tentaciones, a mí la que más me llama la atención es que después cuando te dice que el diablo lo lleva, porque el diablo se lo lleva a él, pero me imagino que eso en espíritu, en mente, en elevación, claro. Se lo lleva a un monte muy elevado y le muestra... En ese momento le muestra todos los reinos y las riquezas del mundo y le dice el diablo, esto tenemos que estar bien claro, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos. O sea, el poder y la gloria de este reino no es de Dios, el poder y la gloria de este reino es del demonio. Las riquezas, las cosas banales, las cosas materiales, el egoísmo, todas esas cosas fueron entregadas al demonio. Y entonces el demonio le dice, y yo te las entregaré a ti, si te postras ante mí, te arrodillas y me adoras. Entonces, bueno, Jesucristo pasó la tentación y no se arrodilló ante el demonio. Pero ¿cuántos, Pablo, sí se han arrodillado ante el demonio para conseguir todas esas riquezas y siguen adorando al demonio? Todavía estamos viendo en el mundo toda esta gente que adora al demonio, que estamos a punto, yo no diría que a punto, no me crean que soy un poquito extremista. Cuando el mismo Papa lo dijo, comenzó la Tercera Guerra Mundial. Esta semana vemos cómo precisamente estas tentaciones que muchos se han hecho por el tan solo hecho de ganar muchísimo dinero, que no les importa la gente que está pasando trabajo en el Medio Oriente y está muriendo, la gente que está pasando trabajo en el mundo, no les importa, tan solo lo que les interesa es su individualismo y el solamente ganar ellos. Entonces estas personas, porque Jesucristo no se postró ante el demonio para adorarlo, pero si todavía, Pablo, hay muchas iglesias y mucha gente y muchos patriarcas y mucho gente de la alta jerarquía de la iglesia y del mundo y del imperio que se siguen adorando se siguen arrodillando ante el demonio para que él los ilumine a ellos para crear todas esas guerras. Estamos a punto, yo esto sí lo quiero hacer como una reflexión, ya que estamos como muy tranquilos en Venezuela. Ayer salió en el periódico donde dice que
la OTAN sacó una declaración diciendo que cualquiera de sus países que sea atacado por algún otro país, ellos van a tomar represalias porque van a actuar todos unidos. Y Rusia le está diciendo precisamente a Turquía, le está prohibiendo la entrada terrestre a Turquía. Y entonces estamos viendo cómo el demonio precisamente nos está atacando en ese momento. Señores, yo diría que estamos llegando a... Son señales yo creo, Johnny, signos de los bueno, últimos precisamente tiempos. en la segunda parte del programa vamos a tocar esto porque al empezar nuestro programa acabó de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de La Habana José Martí, el Papa Francisco, con el encuentro del Patriarca Cirilo de Rusia, y uno de los puntos que tienen en agenda es hablar sobre ese punto que estás tocando, ¿no? Por eso en nuestro programa nos unimos a la oración de nuestros hermanos, porque ella también, Patriarca, es nuestro hermano, para que ese encuentro histórico que vamos a comentar en la segunda parte del programa tenga todo el éxito. Pero volviendo al Evangelio, antes de pasar a la segunda parte de nuestro programa, yo quiero insistir en lo que siempre hacemos con el Evangelio. Tenemos que desmitificar el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Quitarle lo mítico, lo fantástico. Cuando pensamos que es que el diablo agarró a Jesucristo, pensamos que es que viene un tipo vestido de colorado con un rabo y lo agarra por el cuello y lo lleva volando como Aladino, una cosa mágica, porque eso precisamente nos aleja y nos pone así como una fantasía. Bueno, es que Jesucristo era Dios y por eso lo pudo hacer. No, hermano, olvídese de eso. La imaginación de Jesús voló por encima del alero del templo y él contempló, él sabía que el imperio romano tenía explotado a sus hermanos y sabía cómo vivía Herodes en un castillo y la gente pasando hambre. Y digo, bueno, pero si yo voy y hablo con el emperador y con el rey y me le postro, yo puedo lograr que los pobres, esas tentaciones las tuvo él como ser humano, hermano, como las tenemos tú y yo. Y yo le diría a Johnny en el comentario que hizo, ¿y quién no se ha postrado ante el demonio que llevamos por dentro? Sí. Ahí está el problema, que nosotros tenemos que ver, y lo decía mi hermano Wilfredo, a Jesucristo lo tenemos que conocer más como ser humano, y quitarle esa fantasía, porque es verdad que Él era Dios, pero acuérdense que Él dejó su condición divina para hacerse hombre, y por eso fue tentado de verdad, no fue un cuento, y en la cruz lo probó, y en la oración del huerto se lo dijo a los apóstoles, oren para que no caigan en la tentación, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Él sabía su carne, él estaba metido en una carne pecadora, él estaba también influenciado sobre esa tendencia que yo sé de paso, el Patriarca, lo vamos a comentar ahorita, le llama el pecado central. Nosotros en la Iglesia Católica Occidental le llamamos el pecado original, y vamos a ver cuál es la diferencia en la segunda parte del programa. Pero el problema es una tendencia, esa concupiscencia que tenemos siempre de ir hacia el mal. Y eso lo tenemos todos los seres humanos. El Papa mismo lo dice, yo soy pecador, oren por mí, porque estamos metidos en una carne que es débil, aunque nuestro espíritu esté animoso. Por eso este ejemplo de Jesús es un ejemplo muy humano, y que si, como decía Wilfredo, si Él tuvo, y Johnny también tú lo comentabas, si Él tuvo el poder del Espíritu Santo, hermano, tú y yo, como cristianos, también hemos recibido el mismo Espíritu Santo que Jesús. No es otro distinto. Es el mismo Espíritu Santo. Lo que pasa es que necesitamos fortalecernos con Él para que, como tú bien decías, Johnny, poder enfrentar cualquier tentación que nos venga y salir victorioso, como salió Jesucristo, apoyándose, y lo decía también mi hermana Rosa Mireya, en la fe, en la palabra, en la voluntad del Señor, primero a Dios y solamente a Dios. Y yo no me postro ante nada ni ante nadie, solamente ante Dios mi Padre. Esa es la fuerza espiritual que lo hizo vencer. Sí, Pablo, yo quería agregar algo adicional, que lo han dicho ustedes, pero quiero hacer énfasis en eso, que es que lleno del Espíritu Santo, pero lleno del Espíritu Santo, y está hablando de oración, de un encuentro consigo mismo, un encuentro personal. Tanto es así que estuvo en ayuno, en abstinencia, una oración tan profunda que permitió ver lo que hay en lo más profundo de sí mismo. Acordémonos
de que Jesús viene de un mundo con unas características, con un pueblo, con una forma de pensar, una ideología, que eso lo ha tocado, eso lo tiene en lo más profundo, porque Él se hizo verdaderamente hombre, ¿verdad? Tú lo decías. Y ese momento de encuentro, permitir ver en lo más profundo qué es lo que hay, esas tentaciones que el enemigo coloca allí, ¿verdad? Pero que efectivamente no es que, como tú bien lo dijiste, no es que va a ser uno con cacho, con cola que va a aparecer, no, porque a ti y a mí, ¿cuántas veces no se nos ha aparecido ese enemigo? Se nos ha aparecido mientras estamos en el momento sentados, compartiendo, y llegan esos pensamientos allí a tentar. Es allí donde nosotros debemos estar firmes, y es allí donde esa oración de Jesús, esa oración que Él siempre nos enseña, de un encuentro personal, de un encuentro de agilamiento, más allá de no solamente en público compartir con los hermanos, sino el más importante de todo, el encuentro personal, ese encuentro que es donde yo me encuentro conmigo mismo, para yo ver qué es lo que hay dentro de mí y ponérselo al Señor, y que con la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones, yo pueda afrontarlo y transformarlo. Bien, para cerrar esta primera parte del programa, voy a hacer un resumen de algunas de las tentaciones de nosotros los cristianos en Venezuela hoy, y yo creo que en todas partes del mundo. El endioseamiento de la técnica y del dinero. A veces sobamos más el celular que la Biblia. La idolatría de las cosas. La inseguridad, la indiferencia, el desaliento, la apatía en la fe. Esa es otra cosa que nos debilita. La pérdida del sentido moral, que por eso está la corrupción, el relativismo moral. Vivimos en un tiempo de prueba. Otras tentaciones podrían ser el bachaqueo, ya lo hemos dicho, el raspacupo de viajeros, hermanos. Mucha gente que está viajando en los barrios, porque 3, 4 y 5 veces al mes. ¿Cómo es esto? ¿Para qué usted va? ¿Turismo? ¿Cómo es eso? Que dicho sea de paso, están tanto en Cuba como en otros países, están mandando la seguridad del Estado, y al que agarren en un raspacupo le van a meter la ley bien fuerte. Yo se los aliento para aquellos que tienen la tentación de estar viajando con ese fin. Tengan cuidado porque están alerta, porque eso se está haciendo a través de las tiendas, no se está haciendo a nivel gubernamental, está haciendo a las tiendas donde la gente compra, y ahí viene el intercambio de dólares por mercancía. También otra tentación, el hacerme rico a costa de la miseria de los demás, el egoísmo y el individualismo, acaparar y no compartir, tú lo decías, Johnny, que es precisamente lo que nos invitan en la Cuaresma, el seguir viviendo de la renta petrolera, eso es una tentación también que tenemos que superar, vivir sin trabajar, la ley del mejor esfuerzo, póngame donde hay. Esas son las tentaciones y los cánceres que nos están llevando al infierno que estamos viviendo en Venezuela y en muchas partes del mundo. El Papa va para allá, para México, y allá hay un infierno peor que aquí. Pero de eso y otras cosas vamos a hablar en la segunda parte del programa de hoy, Día de los Enamorados, Día de la Juventud. Pero tenemos que hablar de estas cosas que nos competen. Enseguida estamos con ustedes en la segunda parte del programa. Ha llegado desde lejos a renovar la iglesia entera, ha llegado a iluminar como hace el sol en primavera. Todos fueron a buscarle al fin del mundo, dijo él, con sencillez en sus palabras, suplicó nuestra oración. Francisco